En las sombras de la Guerra Fría. En un rincón del Mar Negro, envuelto por montañas escarpadas y una historia inquietante, se encuentra el búnker de Balaklava. Este lugar, conocido como Objeto 825 GTS, no es solo un vestigio de los miedos y ambiciones de una época. Es una obra maestra de la ingeniería soviética concebida para resistir el apocalipsis. Su mera existencia nos habla de un mundo que vivió bajo la amenaza constante de una devastación inminente, donde cada piedra y cada pasillo fueron diseñados con un propósito aterradoramente práctico. Oculto bajo la montaña Tavros, el complejo fue construido en la década de 1950, durante los días más oscuros de la tensión entre dos superpotencias. La ubicación de Balaklava no fue elegida al azar. Su bahía natural y angosta ofrecía un camuflaje perfecto. Desde el interior parecía un puerto tranquilo, una simple villa costera, pero en su interior se encontraba una de las estructuras más secretas de la Unión Soviética. Diseñado para resistir el impacto directo de una bomba de proporciones catastróficas, este lugar era tanto una fortaleza como un santuario para una de las más letales herramientas de la Guerra Fría: los submarinos. El canal subterráneo, su elemento más distintivo, permitía el ingreso y la salida de submarinos de manera completamente encubierta. Este corredor acuático, de más de 600 metros de largo, era lo suficientemente amplio como para albergar a 7 submarinos al mismo tiempo. Pero este no era solo un refugio. Aquí se realizaban reparaciones, mantenimiento y preparaciones para misiones que nunca serán plenamente conocidas. El agua que lo llenaba estaba estratégicamente regulada, protegiendo a las embarcaciones de fluctuaciones de marea y asegurando que cualquier intruso quedara atrapado en un laberinto sin salida. El interior del búnker era una mezcla de funcionalidad militar y paranoia apocalíptica. Los pasillos eran fríos y estrechos, iluminados apenas lo suficiente para guiar a quienes trabajaban en su interior. Había almacenes colosales llenos de provisiones y armamento, preparados para mantener al personal operativo durante meses si la superficie se convertía en un campo de cenizas. Un hospital equipado con la tecnología de la época estaba listo para atender emergencias que nunca se esperaban normales. Cada detalle, desde los sistemas de ventilación hasta las puertas blindadas, hablaban de un nivel de planificación que bordeaba la obsesión. Sin embargo, lo que verdaderamente pone la piel de gallina es la sensación de aislamiento total. Aunque este lugar estaba lleno de actividad durante su apogeo, el diseño mismo parecía estar pensado para encapsular a sus ocupantes en un mundo separado. La montaña era tanto un escudo como una prisión. Los sonidos de la vida cotidiana desaparecían al cruzar sus puertas. Lo que quedaba era un silencio roto solo por el eco de pasos apresurados y el murmullo constante del agua dentro del canal. El nivel de secretismo era tal que los propios habitantes de la región sabían poco o nada de lo que ocurría detrás de las puertas de acero. Los trabajadores y militares juraban guardar silencio bajo penas que no admitían apelación. Las coordenadas del lugar eran celosamente guardadas y cualquier referencia a su existencia en documentos oficiales era intencionalmente vaga. Este nivel de ocultación, combinado con la escala del proyecto, es testimonio de cuán seria era la percepción de una eventual catástrofe global. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, comenzó su lento descenso hacia la irrelevancia. Los submarinos que una vez se refugiaron en su interior fueron retirados o desmantelados, y las instalaciones quedaron abandonadas, expuestas a los elementos y al saqueo. Durante años, este lugar fue un fantasma de su antigua gloria, un recordatorio de una época en la que la supervivencia del mundo dependía de un hilo tenso. Hoy, convertido en museo, el búnker abre sus puertas a quienes buscan comprender los temores y ambiciones de una era pasada. Pero incluso ahora, al recorrer sus oscuros pasillos y observar los vestigios de su complejidad, uno no puede evitar sentir una incomodidad latente, como si las paredes mismas susurraran historias que prefieren no ser contadas. Balaklava no es solo una reliquia, es un recordatorio tangible de cómo la humanidad
ha estado dispuesta a moldear la tierra misma por miedo a lo desconocido. En su corazón, el búnker es un monumento a la paranoia y a la ingeniería, a la vez imponente y perturbador. Aquí, la historia se encuentra atrapada en un estado de congelación, esperando ser descubierta, pero también recordando a quienes se atreven a mirar que el mundo alguna vez estuvo al borde del abismo. Suscríbete.